Quiere pagar menos impuesto a la renta y al mismo tiempo renovar sus activos. El arrendamiento financiero es una gran herramienta para ello. Hoy te explico cómo funciona. Bien, vamos a ver entonces el arrendamiento financiero en el impuesto a la renta de tercera categoría. Concepto y naturaleza jurídica. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Es un contrato mercantil por el cual una entidad financiera, que es la arrendadora, cede el uso de un bien a una empresa, que es la arrendataria, a cambio de cuotas periódicas, con opción de compra al final del contrato. Eso está definido en el artículo 1, Decreto Legislativo 299, ¿no? Que trata sobre el arrendamiento financiero en Perú. Permite acceder a bienes productivos sin necesidad de adquirirlos al contado. Actores del contrato. Tenemos en primer lugar a la arrendadora, que es la entidad financiera o empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual adquiere el bien y lo entrega en uso a la arrendataria. La arrendataria es la empresa usuaria del bien, define características y elige al proveedor. El proveedor es el que vende el bien conforme a especificaciones de la arrendataria. Funcionamiento del arrendamiento financiero. Etapas operativas. La arrendataria selecciona el bien y al proveedor. La arrendadora compra el bien al proveedor. Se firma el contrato de arrendamiento financiero. La arrendataria paga cuotas periódicas y puede ejercer la opción de compra. Formalización vía escritura pública. Ventajas operativas. Beneficios estratégicos del leasing. Flexibilidad financiera, plazos pactados libremente, control sobre el activo, el arrendatario elige tipo de bien y proveedor, protección legal, bienes bajo leasing no pueden ser embargados, continuidad operativa ante contingencias financieras. Ventajas financieras, optimización del capital, facilita adquisición de activos sin descapitalizarse, permite mantener el capital de trabajo para otros proyectos, acceso a financiamiento preferencial por fondos de promoción y mejora la estructura de liquidez y reduce el costo financiero global. Beneficios tributarios, tenemos la depreciación acelerada, no es un escudo fiscal estratégico. Ello está definido en el artículo 18 del Decreto Legislativo 299. El bien se considera activo fijo de la arrendataria, ¿no? Y se contabiliza teniendo en cuenta la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Se permite la depreciación acelerada. En el caso de bienes muebles, el contrato debe durar como mínimo 2 años. Y en el caso de bienes inmuebles, el contrato debe durar mínimo 5 años. Impacto. Reduce la base imponible del impuesto a la renta en los primeros años del contrato. Beneficios tributarios, también tenemos la deducción de gastos, ¿no? Que son otros incentivos fiscales. Las cuotas de leasing y gastos asociados como seguro, mantenimiento, reparaciones. Es un gasto deducible del impuesto a la renta de tercera categoría en Perú. Aspectos formales y riesgos. Requisitos y cumplimiento legal. El contrato debe constar en escritura pública. En caso de incumplimiento, la arrendadora puede rescatar el bien. El contrato tiene mérito ejecutivo para cobro judicial. El incumplimiento puede anular los beneficios fiscales obtenidos. Conclusiones. El arrendamiento financiero como palanca de crecimiento empresarial. El arrendamiento financiero combina flexibilidad cooperativa, protección jurídica del activo y ventajas tributarias sustanciales. En este caso, la depreciación acelerada es un gran beneficio tributario, ¿no? Su aplicación adecuada impulsa la modernización tecnológica, la optimización fiscal y la competitividad empresarial sostenida. Bien, vamos a ver entonces el caso práctico de aplicación, ¿no? La base legal del arrendamiento financiero es el Decreto Legislativo 299, como ya vimos, ¿no? Vamos a ver la parte del régimen tributario de este decreto legislativo, ¿no? Vamos a ver el artículo 18, que nos dice lo siguiente, ¿no? Para efectos tributarios,
Los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Bueno, ahora son las normas internacionales de información financiera, ¿no? En este caso, para el reconocimiento del arrendamiento, aplicaremos la NIF 16, arrendamientos, y para el reconocimiento como activo fijo se aplica la NIC 16, propiedades, planta y equipo. La depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la ley del impuesto a la renta. Bueno, en este caso nos dice que excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato, en este caso el contrato de arrendamiento financiero, siempre que éste reúna las siguientes características. Uno, su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles o inmuebles que cumplan con el requisito de ser considerados como costo o gasto para efecto de la ley del impuesto a la renta. 2. El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial. No puede utilizarlo como uso personal, ¿no? Fuera de la actividad empresarial, si no, no aplicarían estos beneficios tributarios. Y además su duración mínima ha de ser de 2 o de 5 años, según tenga por objeto bienes muebles o inmuebles respectivamente. Este plazo podrá ser variado por decreto supremo y la opción de compra solo podrá ser ejercitada al término del contrato. Si en el transcurso del contrato se incumpliera con alguno de los requisitos señalados en el párrafo anterior, el arrendatario deberá rectificar sus declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta y reintegrar el impuesto correspondiente más el interés moratorio, sin sanciones, o sea, sin multas. La resolución del contrato por falta de pago no originará la obligación de reintegrar el impuesto ni rectificar las declaraciones juradas antes mencionadas. El arrendador considerará la operación de arrendamiento financiero como una colocación de acuerdo a las normas contables pertinentes. En los casos en que el bien cuyo uso se cede haya sido objeto de una previa transmisión directa o indirecta por parte del cesionario al cedente, el cesionario debe continuar depreciando ese bien en las mismas condiciones y sobre el mismo valor anterior a la transmisión. El artículo 19 nos dice que para la determinación de la renta imponible, las cuotas periódicas de arrendamiento financiero constituyen renta para la locadora y gasto deducible para la arrendataria, ¿no? Acá que nos dice que las cuotas pagadas, una cuota de un arrendamiento financiero incluye el principal que se llama capital más los intereses, ¿no? Entonces es deducible la cuota, nos dice, ¿no? Capital más intereses, pero hay que tener en cuenta que el capital se va a deducir vía depreciación. Entonces hay que tener cuidado cuando acá aplicamos el artículo 19, no vayamos a aplicar la deducción completa de la cuota, ¿no? Que incluye principal más intereses, porque estaríamos duplicando, ¿no? Estaríamos deduciendo 2 veces el costo del activo. Entonces, en este caso, solamente el artículo 19 aplica para la deducción de los intereses, ya que el artículo 18 no permite hacer la depreciación acelerada de los bienes, no, de los bienes adquiridos vía arrendamiento financiero. Bien, entonces vamos a ver. El caso es el siguiente. La compañía Arándano del Perú para el mundo SAC adquiere un activo vía arrendamiento financiero. Es una máquina clasificadora de arándanos. Bien, bajo el reconocimiento inicial, bajo NIF 16, que es arrendamiento, ¿no? En la fecha de inicio del arrendamiento, el arrendatario debe reconocer dos partidas: un activo por derecho de uso, ¿no? Que es el activo fijo, y un pasivo por arrendamiento, que es la obligación financiera, ¿no? La deuda. El pasivo por arrendamiento representa la obligación presente de efectuar pagos futuros por el derecho a usar el activo arrendado durante el plazo del contrato. Bien, aquí tenemos un costo de $359,000, un tipo de cambio de 3.50 soles por un dólar. Eso da
un costo en soles de 1.256.500 soles, ¿no? El banco es Leasing Rápido, es la arrendadora en este caso. La fecha es el 10 de enero del 2025, el capital $359.000. La tasa de costo efectiva anual es 10% anual. Eso nos da una tasa de costo efectiva mensual de 0.74%. Lo calculamos de esta forma, ¿no? El plazo de contrato son 36 meses en este caso, ¿no? Entonces, este es un bien mueble, no máquina, es una máquina, es un bien mueble. Entonces, este decreto legislativo 299 sobre arrendamiento financiero nos dice, en el caso de bienes muebles, el contrato debe ser mayor o igual a 2 años. En este caso es 3 años, es este contrato. Entonces, sí aplica, en este caso, está dentro del alcance del decreto legislativo 299. Costo de transacción lo tenemos de cero. La cuota inicial se pagará un 20% de cuota inicial, ¿no? Entonces, si restamos la cuota inicial menos el 20%, pues tenemos un saldo financiero de $287.200, ¿no? La opción de compra será el 0.25%, que representa es $897.50, ¿no? Y tenemos un seguro del 2% también, ¿no? Entonces calculamos el valor presente, que nos dice en la medición inicial, ¿no? Debemos calcular el valor presente. Medición inicial de pasivo según NIF 16, arrendamientos. El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento que aún no se han pagado en esa fecha, descontados a la tasa implícita del arrendamiento o si ésta no puede determinarse a la tasa incremental del endeudamiento del arrendatario. En este caso tenemos la tasa, ¿no? Es el 10% anual y nos da 0.7974% mensual. Bien, con todos estos datos tenemos que elaborar el cuadro de costo amortizado, ¿no? La cuota cero es fecha de vencimiento de la cuota cero, el 10 de enero del año 2025, se paga el 20%, 359.000 es el inicial, ¿no? Lo que tenemos acá. O también el valor presente, ¿no? 359.000 es el valor presente, que lo estamos calculando de esta forma, ¿no? Podemos ver aquí de esta forma. Aplicamos la fórmula valor actual, ¿no? Nos pide primero la tasa, después el número de periodo que son 26, el pago, que es 9.209.13, el valor futuro será cero cuando se pague y el tipo cero porque se paga al final del periodo. A este valor presente le sumamos la cuota inicial de $71.800, ¿no? Que ya está pues en el presente porque está en periodo cero, ¿no? Muy bien, eso nos da $359.000 el valor presente, que es el saldo inicial en este caso. Muy bien, entonces la función ahora es un cuadro de costo amortizado por los 36 meses, ¿no es cierto? Tenemos una columna de fecha de vencimiento, vencerá siempre el mismo día de cada mes, ¿no? El día 10 de cada mes, la última cuota es el 10 de enero del año 2028. Tenemos saldo inicial, calculamos la amortización, calculamos intereses y el valor de cuota es la sumatoria de amortización más intereses, pues, ¿no? Entonces, el principal lo calculamos de esta manera, con la función pago PRIM, ¿no? La función financiera pago PRIM nos pide la tasa de 0.74, 0.7974%. El periodo, en este caso, vamos a calcular para el periodo 1, elegimos el 1. El número de periodos, si son los 36 meses, el valor actual son los 287.200 porque hemos pagado el 20%, ¿no? La inicial de 70.800, entonces nos queda un saldo de $287.200 en que se va a financiar en 36 meses. El valor futuro es cero y el tipo también es cero. Le damos a aceptar y nos da la amortización del capital en este caso, ¿no? Y los intereses calculamos con la función pago in, que nos pide lo mismo, no nos pide la tasa mensual, el periodo en este caso para el periodo 1, el número de periodos 36 meses, el valor actual son los $287.200, valor futuro cero y tipo cero, ¿no? Y así copiamos la fórmula pues para todos los meses, ¿no es cierto? El seguro es el 2% del valor de cada cuota, ¿no? Tenemos un impuesto IGB, acá en Perú se llama Impuesto General a las Ventas, ¿no? En otros países es el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Acá en Perú el IVA es 18% y se calcula el saldo final, pues es
es el saldo inicial, ¿no? Menos la amortización, ¿no? Del capital. Entonces, al final, en el mes 36, el saldo final debe ser cero. Si es cero, los cálculos están bien hechos. Y también aquí calculamos ya pues los pagos por el año 2025, ¿no? Con una tasa de cambio estimada en este caso, ¿no? Hasta el mes de diciembre hemos calculado para poder hacer otros cálculos más adelante y este resumen de pagos en el año 2025. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro cuadro de costo amortizado, recién podemos hacer la contabilidad. Aquí también tenemos la evolución del pasivo, ¿no? Cómo será el pasivo, cómo se va moviendo mes a mes, ¿no es cierto? Tenemos saldo inicial, los pagos, los intereses y el saldo final en el último mes debe ser cero, el saldo final. Muy bien, ya hemos hecho esto, entonces el cálculo del valor presente, el cuadro de costo amortizado, tenemos que hacer ahora el registro contable, ¿no? En el libro diario, en este caso. Bien, tenemos el reconocimiento inicial, aplicamos la NIF 16 arrendamientos para tener el valor presente y la NIF 16 propiedad, planta y equipo, ¿no? El asiento contable, la cuenta activos adquiridos en arrendamiento financiero son los $359,000, obligación de financiera, ¿no? Es un pasivo, $350,000. Tenemos el pago del 20%, 71 en debe, obligaciones financieras, que es la cuenta de pasivo, $71,800 y sale el efectivo, ¿no? Por el mismo importe. La depreciación del primer mes tenemos aquí. Vamos a ver este en el registro de activo fijo, ¿no? Tenemos un registro de activo fijo financiero, porque el activo lo debemos contabilizar. Ven, el valor presente, aplicamos NIF 16, pero para la contabilización del activo tenemos que también aplicar la NIF 16 propiedades, planta y equipo, básicamente en la determinación de la vida útil, ¿no? La vida útil tiene que ser la vida útil económica del activo, porque la vida útil tributaria va a ser diferente, ¿no? En este caso vamos a hacer una depreciación acelerada. El contrato dura 3 años, entonces el activo, para efectos tributarios, lo vamos a depreciar en 3 años. Ese es el beneficio que tiene el decreto legislativo 299, ¿no? Que permite hacer la depreciación acelerada de los activos adquiridos vía arrendamiento financiero. Entonces ya tenemos una diferencia temporal, ¿no? Porque va por aplicación de NIC 16, propiedad, planta y equipo, pues la vida útil en este caso se estima en 10 años. La depreciación será del 10% anual, entonces tenemos una vida útil de 10 años. La depreciación del ejercicio será en este caso 11 meses, ¿no? Porque el bien empieza a usarse, ¿no? Fecha de inicio del uso del activo el 1 de febrero del año 2025. Entonces, son 11 meses que se van a utilizar este activo, ¿no? En el año 2025. Entonces, la depreciación de los 11 meses son $115,179, pero tenemos acá la depreciación del mes 1, es $10,471. Es la depreciación financiera. En la contabilidad vamos a contabilizar siempre la depreciación financiera, la depreciación tributaria, que es la depreciación acelerada, eso lo vamos a utilizar en la declaración anual del impuesto a la renta, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Tenemos aquí la cuota 1, los gastos por intereses, el gasto de seguro, el impuesto al IVA, ¿no? El impuesto, el IGB, las obligaciones financieras, el pago de la cuota 1, ¿no? Obligaciones financieras van el debe, 9,209. Otras cuentas por pagar, 1,825 y el total de la cuota, ¿no? El saldo final del año en el mes 1, en este caso, es 280,281. Lo que tenemos aquí en el cuadro de costo amortizado, el saldo final, 280,281. Bien, entonces veamos el registro, ¿no? Como ya le mencioné, te debo llevar dos registros, el financiero y el tributario. El tributario, pues, es para que nos va a servir para la declaración anual del impuesto a la renta, ¿no? Tenemos aquí, como podemos ver, la depreciación financiera del año 2025 es 115,179 soles y la depreciación tributaria es 383,931, ya que lo vamos a depreciar en 3 años, ¿no? Lo que es el 33,33% anual, ¿no es cierto? Muy bien, ya tenemos aquí una diferencia, ¿no? Temporaria, en este caso se llaman diferencias temporarias. Aquí tenemos un resumen de la depreciación, ¿no? Este es el activo, la base contable, la depreciación contable 115,179,
La depreciación tributaria son los 383.931, entonces tenemos una diferencia temporaria de 900, 268.751 soles, ¿no? Y eso nos da un pasivo por impuesto a la renta inferido de 73.282, que es la multiplicación de la diferencia temporaria por la tasa del impuesto del 29.5%, ¿no? Bien, entonces vamos a determinar el impuesto a la renta anual en este caso, ¿no? Utilidad ante impuestos 5.920.000, tenemos adiciones, debemos adicionar la depreciación contable, que son los 115.000, ¿no? Adicionamos la depreciación contable y deducimos la depreciación acelerada establecida en el decreto legislativo 299. Le pongo leasing, leasing está en inglés, ¿no? Es arrendamiento financiero en español. Entonces tenemos la deducción de 383.000, ¿no? 931, que es la depreciación acelerada. Si bien es cierto, la ley del impuesto a la renta, el reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el artículo 22, nos menciona que la depreciación, para que sea deducible, tiene que estar contabilizada en el caso de bienes diferentes a edificios, ¿no? Y construcciones. En este caso es una maquinaria, ¿no? Pero en este caso hay el tratamiento del arrendamiento financiero, tiene su propia ley, en este caso el decreto legislativo 299. Entonces, el que rige aquí en este caso es el decreto legislativo, ¿no? Que no exige que la depreciación esté contabilizada, ¿no? En este caso, la depreciación la podemos deducir vía declaración jurada, ¿no? Y no es necesario que esté contabilizada, ya que este decreto legislativo 299 no le exige eso, ¿no? Entonces, aplicamos eso, ¿no es cierto? Deducimos, adicionamos la depreciación contable y hacemos la deducción de la depreciación acelerada, ¿no es cierto? Eso da una renta neta de 5.650.259. La tasa de impuesto a la renta en Perú es 29.5% y nos da un impuesto a la renta de 1.667.118 soles. Vamos a hacer un pequeño análisis de acá, ¿no? Simetría fiscal. El artículo 19 del decreto legislativo 299 establece una perfecta simetría fiscal en el tratamiento de la cuota del ICI. Lo que es un ingreso gravable para una parte es un gasto deducible para la otra. Esto facilita la aplicación de la norma y evita asimetrías que podrían generar conflictos o distorsiones. Incentivo al arrendamiento financiero. Al permitir que la arrendataria deduzca la totalidad de las cuotas como gasto, la ley otorga un incentivo para el uso del arrendamiento financiero como herramienta de inversión, ya que permite reducir la carga tributaria de las empresas. Diferencia con la depreciación. Es importante recordar que este artículo se refiere a la deducibilidad de las cuotas, que es distinta a la depreciación del activo, tratada en el artículo 18. Si bien la depreciación del activo arrendado también es un gasto deducible para la arrendataria, bajo ciertas condiciones de aceleración. El artículo 19 se enfoca en el tratamiento de los pagos periódicos, que incluyen tanto la recuperación del capital como los intereses, tratándolos en conjunto como un gasto deducible para la arrendataria. En este caso, como podemos ver, los intereses están deducidos aquí. Esta utilidad antes de impuestos ya está neta de intereses, ¿no? Del gasto financiero. Entonces ya los intereses del leasing, del arrendamiento financiero, se han deducido para llegar a esta utilidad de 5.920.000. Por eso aquí solamente movemos la depreciación contable, la adicionamos y deducimos la depreciación tributaria, ¿no? La depreciación acelerada. Claridad en la determinación de renta. Proporciona claridad a ambas partes sobre cómo deben registrar y declarar fiscalmente las transacciones de leasing, eliminando ambigüedades en la determinación de su renta imponible. En resumen, el artículo 19 es fundamental porque define el flujo fiscal de la cuota de arrendamiento financiero, estableciéndola como renta para la locadora y crucialmente como un gasto plenamente deducible para la arrendataria, lo que refuerza el atractivo de esta modalidad de financiamiento. Claro, el atractivo pues en este caso es
que la empresa no destina su capital de trabajo, ¿no? Para adquirir bienes de larga duración, ¿no? En este caso es una maquinaria que tiene una vida útil estimada de 10 años, ¿no? Entonces, la compañía pues accede a esta modalidad de financiamiento que se llama arrendamiento financiero, porque te permite también pues utilizar la depreciación acelerada, ¿no? En el plazo del contrato, y eso te va a permitir en el plazo del contrato pues reducir tu impuesto a la renta a pagar, ¿no? Bien, amigo, entonces estos son los beneficios del arrendamiento financiero. Con esto concluyo la presentación. Nos vemos pronto.